En la unidad 3 veremos magnitudes físicas. En física se llaman magnitudes a aquellas propiedades que se pueden medir o se pueden calcular a partir de otras mediciones. Medir es comparar una propiedad con otra similar que se ha adoptado como referencia. Algunas de estas magnitudes físicas pueden ser la longitud, la masa, el volumen, cantidad de una sustancia, voltaje, presión, temperatura, intensidad lumínica. Y como resultado de mediciones, ¿sí?, de estas magnitudes, vamos a obtener su unidad de medida. ¿Sí? Por ejemplo, la unidad de medida de la longitud puede ser el metro, ¿sí?, 2 metros, o el centímetro, ¿sí?, 30 centímetros, o el kilómetro. Depende qué es lo que estamos midiendo también. Ahora vamos a hacer un poquito de hincapié en eso. La temperatura también la podemos expresar en grados centígrados, ¿sí?, o también puede tener otras unidades como el grado Fahrenheit, ¿sí?, por ejemplo, los grados Kelvin. La velocidad podemos mencionar kilómetros por hora. Normalmente cuando vamos en el auto, acá en Argentina, hablamos de la velocidad en kilómetros por hora, ¿sí? Si vamos a lo mejor a otros países, hablan de millas por hora, ¿sí? O otras unidades, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad del viento se suele expresar en nudos o en metros por segundo también. O el resultado de las mediciones de volumen, ¿sí?, que la podemos encontrar en litros o en centímetros cúbicos también, ¿sí? Las unidades de las magnitudes están normalizadas o estandarizadas a través de un sistema internacional de unidades, ¿sí?, que lo llamamos SI, ¿sí?, como tenemos ahí en pantalla. Y el sistema métrico legal argentino, que se le llama SIMELA, ¿sí?, acá adoptamos, ¿sí?, las magnitudes del sistema internacional. Estas magnitudes son la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Vemos el símbolo, ¿sí?, y, por ejemplo, la longitud, ¿sí?, tiene la unidad de medida, ¿sí?, es el metro, ¿sí?, la masa en kilogramos, el tiempo en segundo, la intensidad en ampere, la temperatura en Kelvin, cantidad de sustancia en mol y la intensidad lumínica en candela. También existen magnitudes derivadas, ¿sí?, en el sistema internacional de unidades, como por ejemplo la superficie, ¿sí?, que es metro por metro, ¿sí? O sea, sería el metro cuadrado, o el volumen en metro cúbico. La velocidad, que es metro por segundo, ¿sí?, la aceleración, metro por segundo cuadrado. La concentración de masa, kilogramo por metro cúbico. La fuerza en newton, el trabajo en joule, ¿sí?, y la presión en pascal. Estas son derivadas, ¿sí?, de las unidades anteriores. Prácticamente todas las magnitudes físicas van a tener una unidad, ¿sí?, de medida. Pero hay casos en que no tienen, ¿sí? A estos casos específicos le decimos que carecen de unidad y que corresponden a coeficientes, ¿sí?, o unidades adimensionales, que solemos llamar también. Y es importante también recordarles que no se pueden ni sumar, ni restar, ni igualar, ¿sí?, unidades diferentes, ¿sí? O sea, no puedo sumar superficie más velocidad, ¿sí? O sea, no puedo decir 2 metros cuadrados más 1 metro por segundo. Tampoco igualarlo, ¿sí? No tiene sentido ni esa suma, ni esa resta, ni esa igualdad, ¿sí?, cuando estamos haciendo referencia a unidades diferentes. Sí las voy a poder multiplicar, ¿sí?, o dividir, ya vamos a ver, pero no se pueden sumar, restar ni igualar unidades diferentes. La notación científica nos permite escribir números, ¿sí?, muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10,
con exponente positivo o negativo. Entonces, a cualquier número lo podemos expresar como un producto de a por 10 a la n, ¿sí? Donde a va a ser un número real, ¿sí? Que va a estar entre 1 y 10, y n va a ser un entero al cual lo vamos a llamar el exponente de esa base 10, ¿sí? Este valor puede ser, como un entero por supuesto, positivo o negativo. Entonces, siempre que movemos la coma decimal hacia la izquierda, el exponente de la potencia de 10, ¿sí?, será positivo. Veamos algún ejemplo. Suponete que tenemos el número, ¿sí?, 325, por ejemplo. Tenemos el número 325 y lo queremos expresar en notación científica. Entonces nosotros habíamos dicho que lo podemos expresar como a por 10 a la n, ¿sí? A dijimos que era un número real que tenía que estar entre 1 y 10. Entonces, vamos a tener que correr la coma, ¿sí? En el caso del 325 podemos considerar que la coma está después del 5 y tiene, bueno, un 0 que es insignificante, por eso esto nunca lo escribimos. Entonces, pero la coma va a estar acá. Para que yo tenga el a, ¿sí?, como un coeficiente, ¿sí?, con entre 1 y 10, lo voy a tener que correr una unidad, una vez, dos veces, ¿sí? O sea, me va a tener que quedar la coma acá, ¿sí? Bien grande lo hacemos para que se vea. ¿Está claro? Entonces esto me va a quedar como 3,25, ¿sí? Este va a ser el coeficiente a por 10 a la, ¿a qué valor? N va a ser el número, ¿sí?, que cuenta la cantidad de veces que corrimos la coma, ¿sí? En este caso, como corrimos hacia la izquierda, ¿sí?, el exponente va a ser positivo. Por lo tanto, la corrimos dos veces, positivo. Entonces, en notación científica podemos decir que, dado un decimal 3,25, en notación científica lo podemos escribir como 3,25 por 10 a la 2. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Ahora, siempre que movamos la coma, ¿sí?, la coma decimal, hacia la derecha, el exponente de la potencia de 10 será negativo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 0,00157, a este número lo queremos expresar en la notación científica, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces voy a tener que correr la coma para llegar hasta que el coeficiente quede entre 1 y 10? O sea, lo voy a tener que correr una, dos, tres veces. ¿Están de acuerdo? O sea, la coma la tendría que desplazar hasta este lugar, de manera que a mí me quede el coeficiente 1,57, ¿sí? Entonces, de esta forma me va a quedar multiplicando por 10 a la n, va a ser la cantidad de lugares que lo corrí tres veces a la coma, ¿sí? Pero como la corrí hacia la derecha, me va a quedar con el signo negativo, ¿sí? Entonces, este número que tenía expresado acá, el 0,00157, lo puedo expresar como 1,57 por 10 a la menos 3 en notación científica, ¿sí? Entonces lo pasamos de la forma decimal a la forma en notación científica. Las potencias de base 10 son aquellas en las que, bueno, como su nombre lo dice, la base es 10 y el exponente es un número entero, ¿sí? Si ese número entero es positivo, ¿sí?, es lo que podemos ver acá en pantalla. ¿Sí? Tenemos al lado izquierdo, ¿sí?, en todos los primeros miembros, fíjense que tenemos una potencia, ¿sí?, de una base 10 y un número, partimos de 0, sabemos que 10 a la 0 es 1, y después, para cualquier entero positivo, ¿sí?, fíjense que en este caso, 10 a la 1, o sea, todo número elevado a la 1 es el mismo número,
En este caso 10 al cuadrado, ¿sí? Me queda el 10 con 2 ceros. 10 al cubo o 10 a la 3 me queda el 1 con 3 ceros, ¿sí? O sea, lo que te está dando el exponente es la cantidad de ceros que tenés, ¿sí? Ahora, fíjense, 10 a la 9 tenemos el 1 con 9 ceros, ¿sí? ¿Qué sucede en el caso de que ese exponente sea negativo? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que tengamos 10 a la menos 3, ¿sí? En este caso vamos a tener 0, y acá vamos a tener 1, 2 y al tercero vamos a tener el 1, ¿sí? En el caso de 10 a la menos 4 vamos a tener 0,0001, ¿sí? Bueno, podemos poner 10 a la menos 2, ¿sí? Que en este caso va a ser 0,01, ¿sí? Este sería una centésima. 10 a la menos 1 sería una décima, 0,1, ¿sí? Bueno, 10 a la menos 5 vamos a tener 0,40 y el 1, ¿sí? Entonces, fíjense qué sucede con los exponentes, ¿sí? Siempre respetando que la base sea 10. Estas potencias de base 10, ¿sí? Normalmente se usan para operar más fácil, ¿sí? Utilizando las propiedades de potencia, ¿sí? En vez de trabajar con números decimales tan grandes, trabajamos con potencias de base 10 y aplicamos las propiedades de potenciación con las que ya hemos estado trabajando. Veamos ahora una especie de receta, ¿sí? Para expresar un número decimal en notación científica. En dos pasos lo vamos a hacer. Primero, corra la coma decimal hacia la derecha o hacia la izquierda hasta después del primer dígito distinto de 0, ¿sí? Y cuente los n lugares que trasladó la coma. Vamos a considerar que si el número en cuestión es un entero, la coma decimal está ubicada a la derecha del último dígito, ¿sí? Como se ve en ese ejemplo que tenemos acá. Si tuviésemos 1234, entonces consideramos que la coma está a la derecha del 4, ¿sí? Como lo vimos recién. Y luego multiplique el número obtenido por 10 a la n, ¿sí? Esta n está como potencia. Si trasladó la coma n lugares a la izquierda, o multiplique el número obtenido por 10 a la menos n si trasladó la coma n lugares a la derecha, ¿sí? Un poco lo que estuvimos trabajando en el ejemplo anterior. Veamos otro ejemplo. Suponete que vos tengas la expresión decimal, ¿sí? Suponete que tenemos la expresión decimal 0,00037, ¿sí? Entonces, primero que vamos a hacer, correr la coma decimal, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso lo vamos a correr hacia la derecha hasta después del primer dígito distinto de 0. O sea, la vamos a correr hasta acá, ¿sí? Entonces me va a quedar, ¿sí? Y vamos a contar cuántas veces corrimos la coma. O sea, la corremos 1, 2, 3, 4, ¿sí? O sea que nos va a quedar un n igual a 4, ¿sí? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Multiplique el número obtenido por 10 a la n si trasladó la coma a la izquierda. No, nosotros la trasladamos hacia la derecha. Entonces, multiplique el número obtenido por 10 a la menos n, ¿sí? Si trasladó la coma n lugares hacia la derecha. Nosotros la trasladamos hacia la derecha 4 lugares. Entonces me va a quedar el valor significativo del número, que es 3,7 en este caso. Entonces me va a quedar 3,7 por 10 a la menos 4 veces que corrimos la coma hacia la derecha, ¿sí? Por eso es que esto es negativo. En general, cuando tenemos en la forma decimal un número muy chico, ¿sí? Luego cuando lo escribimos en la notación científica nos va a quedar con el exponente negativo, ¿sí? Y si en la expresión decimal tenemos un número muy grande, ¿sí? Por ejemplo,
no sé, vamos a suponer un número que no es tan grande, ¿sí? Pero suponete 20.500, ¿sí? Entonces, en este caso, suponemos que la coma está a la derecha del último valor, ¿sí? Está acá, ¿sí? Entonces, la coma la vamos a correr hasta llegar a un número real, ¿sí? Que esté entre 1 y 10, la voy a tener que correr 1, 2, 3, 4 lugares, o sea, la coma me va a quedar acá, ¿sí? El A, o sea, el coeficiente, el valor significativo, me va a quedar 2,05, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 10 a la, en este caso me va a quedar un exponente positivo, ¿sí? ¿Y cuánto? ¿Cuántas veces corrí la coma hacia la izquierda? 4 veces. Por lo tanto me queda 2,05 a la 4, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso el exponente es positivo, ¿sí? Porque el número ahora es grande, ¿sí? Si yo quiero trabajar, por ejemplo, con, no sé, el, el peso de un electrón, que es, o la masa de un electrón, que es algo muy, muy chico, ¿sí? Entonces me va a quedar 0,00000 y un valor significativo. Entonces, de esa forma lo voy a expresar como notación científica, ¿sí? Si tengo un valor muy, muy grande, ¿sí? Entonces, en ese caso lo expreso también como notación científica, pero en ese caso el exponente me va a quedar positivo. Bueno, en relación a lo que veníamos hablando recién, ¿sí? Podemos decir entonces que algunas magnitudes físicas las podemos escribir utilizando múltiplos y submúltiplos, ya que las unidades elegidas pueden resultar demasiado grandes o demasiado pequeñas para expresarla en la expresión decimal, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si queremos expresar la capacidad de memoria de un disco de una computadora, ¿sí? Ustedes no dicen 1.000 millones de bytes, dicen tiene la capacidad de 1 tera o de 1 giga, ¿sí? O sea, en realidad lo que están haciendo es un múltiplo, ¿sí? De esa unidad de medida que ustedes tienen. Ustedes lo miden por byte, entonces cuando dicen 1 gigabyte están diciendo 1.000 millones de bytes, ¿sí? Un múltiplo. Y submúltiplo cuando es algo muy, muy, muy chico, ¿sí? Suponete que querés pesar, no sé, una pluma. Si la pesás en kilogramos va a ser insignificante, ¿sí? O sea, la tenés que eh, en miligramos pesarla, ¿sí? O si tenés, por ejemplo, el tamaño de una célula, ¿sí? Que es 0,00000001. Bueno, no lo expresás en forma decimal, ¿sí? Lo expresás en forma de notación científica y lo expresás con un submúltiplo, ¿sí? Vas a decir, por ejemplo, un micrómetro, ¿sí? Un micrómetro, el micro, fíjate que te corre, que sería esto que tenemos acá, ¿sí? Te corre la coma 6 unidades, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces lo expresás directamente de esta forma, ¿sí? Como micrómetro. Tenemos nano, 10 a la menos 9, micro, 10 a la menos 6, mili, 10 a la menos 3 y centi, de 10 a la menos 2. ¿Sí? Deci, que es de 10 a la menos 1, y después tenemos los múltiplos, que ya serían deca, hecto, kilo, mega, giga y tera, ¿sí? Bueno, y ahí podemos ver cómo van variando los exponentes. Y en esta última columna, ¿sí? El equivalente en representación decimal, ¿sí? De esas potencias de base 10. Esto lo estuvimos viendo recién también anteriormente en otra diapositiva. Las operaciones con magnitudes físicas y homogeneidad dimensional es un poco lo que ya hemos estado diciendo, ¿sí? O sea, cuando en física trabajamos con cálculos, ¿sí? En los que intervienen magnitudes físicas, es necesario escribir tanto el valor numérico como sus unidades, ¿sí? Y
Recuerden que cuando trabajamos con cantidades que tienen distintas magnitudes físicas, no las podíamos, habíamos dicho, ni sumar, ni restar, ni igualar, ¿sí? Sí las vamos a poder multiplicar o dividir, ¿sí? Y cuando las cantidades se suman, restan, multiplican o dividen, las unidades se deben tratar como variables algebraicas, ¿sí? Recuerden que en esos casos nosotros sumábamos o restábamos o igualábamos solamente los términos que eran semejantes, ¿sí? Y a eso estamos refiriendo con la homogeneidad dimensional, ¿sí? O sea, tenemos que tener una homogeneidad, ¿sí? Mantener, ¿sí? En una magnitud física, ¿sí? Las dimensiones, ¿sí? No podemos sumar kilos con metros, como decíamos anteriormente. Sí los podremos multiplicar, ¿sí? De manera correcta, o sea, como corresponde, pero no sumar, ni restar, ni igualar, ¿sí? Eso debe quedar bien claro. Veamos ahora un procedimiento que es muy utilizado para convertir unidades desde la tabla, ¿sí? O sea, tomando referencia valores de tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos pasar, ¿sí? De kilogramo a gramo, ¿sí? Nosotros sabemos que un kilogramo, ¿sí? Equivale a 1000 gramos, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una relación, ¿sí? Entre estas dos cantidades y yo sé que me va a dar uno. O sea, si yo tengo un kilogramo, ¿sí? Y lo divido en 1000 gramos, esto me va a quedar igual a uno, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, ¿sí? Yo voy a obtener mi factor de conversión, ¿sí? Puede ser este o también puede ser de 1000 gramos, perdón, 1000 gramos sobre un kilogramo, ¿sí? Que esto también va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo tengo dos factores de conversión. Depende si la conversión de unidades que yo quiero hacer es de kilogramo a gramo o de gramos a kilogramo, ¿sí? Suponete que vos tenés, ¿sí? Eh, un valor de 35.000 gramos, ¿sí? Entonces esto, ¿sí? Vos lo querés pasar a kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos dos factores, ¿sí? Vas a usar? ¿Con cuál de estos dos factores de conversión te vas a quedar? Y fíjate, este valor que vos tenés de información, ¿sí? Está en gramos. Entonces, las unidades las vamos a tener que simplificar. Entonces, fíjate que yo voy a usar este factor de conversión porque me va a quedar 35.000 gramos, ¿sí? Por un kilo sobre 1000 gramos, ¿sí? Entonces, estas unidades de medida las puedo simplificar. Entonces me va a quedar 35.000 por 1 dividido 1000. Fíjense que estos ceros se pueden simplificar, o sea, 35.000 dividido 1000 me va a quedar igual a 35 kilogramos, ¿sí? Entonces, una unidad que yo tenía expresada en gramos la puedo expresar en kilogramos utilizando este factor de conversión, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo, suponete que tenga 0,00001 kilogramo, ¿sí? Y fíjense que este valor yo lo voy a querer expresar como un submúltiplo, o sea, lo voy a querer expresar en gramos, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas dos expresiones voy a usar ahora? Y voy a usar esta, ¿sí? Entonces, voy a borrar un poquito. ¿Cómo me va a quedar? Este factor de conversión, ¿sí? Multiplicado
por el valor que yo tengo, que quiero cambiar, que quiero convertir de unidad, ¿sí? O sea, me va a quedar 0,00001 por 1000, ¿sí? Este 0,0001, esto está expresado en gramos, ¿sí? 1000 está expresado en, eh, perdón, esto está expresado en kilogramos y 1000 está expresado en gramos, ¿sí? Sobre un kilogramo, ¿sí? Entonces las unidades se pueden simplificar y entonces me va a quedar 1000 por 0,00001, esto me queda. Fíjense que esto lo puedo expresar como productos de base 10, o sea, me va a quedar 10 a la menos 5 por 10 a la 3, ¿sí? Y la unidad me queda en gramos, ¿sí? Porque los kilogramos se simplificaron. ¿Y esto a qué va a ser igual? Recuerden las propiedades de potenciación. Tenía misma base, distintos exponentes, era una suma algebraica. O sea, me queda menos 5 más 3, esto me va a quedar 10 a la menos 2 gramos, ¿sí? Que es lo mismo que decir 0,01 gramos, ¿sí? Entonces pasé esta expresión que la tenía dada en kilogramos, la pasé a gramos, ¿sí? Bueno, aquí terminaríamos con la unidad 3. Muchas gracias por tu atención. Y te recuerdo que si tenés dudas, ¿sí? O algún tema te quedó que no se entendió muy bien, anotá y cuando nos encontremos de manera síncrona nos puedes consultar o también enviándonos un mail o escribiéndonos al foro, que trataremos de responderles a la mayor brevedad posible. Un saludo y nos estamos viendo.